Gracias, Jerry. Gracias. Gracias. Yo quisiera hoy hablar con ustedes porque leyendo estoy, como ustedes saben, y algunos están ahí en sintonía conmigo, estamos leyendo y yo les he animado a que leamos el libro de los Hechos. Y de lo que me he convencido leyendo el libro de los Hechos, voy ahora en esta racha, voy por el capítulo 15, acabo de terminar el capítulo 15, voy ahí tratando de exprimirlo, y de una cosa estoy convencido, y es que el libro de los Hechos en realidad no se trata de los hechos de los primeros cristianos, ni de los hechos de los apóstoles, ni de los hechos de la iglesia, que en realidad el protagonista principal en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y yo quiero esta mañana hablar acerca del Espíritu Santo. Quiero hablar acerca de la persona, y no creo que tenga tiempo, pero quiero hablar en cuanto tengamos la oportunidad, no solamente de la persona, sino de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el protagonista principal del libro de los Hechos y se los quiero demostrar en esta mañana. Ahora, en el siglo XX, el Espíritu Santo ha tenido un lugar prominente. A través de la historia de la iglesia han habido distintos temas que han sido los temas importantes para discutir, los temas de controversia. Y recordamos que en los primeros años de la era cristiana, el tema principal era acerca de la doctrina, de la enseñanza sobre Jesucristo. Le llamamos cristología, que es todo el estudio bíblico acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que había que defender y el combate era quién era Jesucristo, quién es Jesucristo, porque los hombres creían distintas cosas y distintas doctrinas, trataron de penetrar a la iglesia del Señor, defender la deidad de Cristo, de que Jesucristo es plenamente Dios, Jesucristo es Dios hecho hombre. En otros momentos en la historia, la doctrina importante para defender fue la doctrina de la salvación. En las edades medias, en los años 1500, 1600, la doctrina principal que estaba ahí preeminente era la doctrina que se estaba tratando de defender y de implementar. Era la doctrina, es lo que le llamamos nosotros soteriología, que es la doctrina o el estudio acerca de la salvación. ¿Cómo es que es salvo el ser humano? ¿Cómo es que nos salvamos? ¿Cómo es que se salva el pecador? Pues 1500, 1400, 1600 años, y la Biblia, que había sido un libro dormido, que no se había impreso, hubo un tiempo, cientos de años, donde la iglesia pasó un periodo de adormecimiento, de confusión. La iglesia se convirtió en un estado político, y la iglesia era todo opulencia, y era poder, y era qué ciudad era la que controlaba. Esa fue la triste historia de la iglesia del Señor durante cientos de años. Eso ha cambiado, gracias a Dios. Y ahora en el siglo XX, la doctrina importante, en mi opinión, ha sido la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha sido motivo de controversia entre tantos cristianos, motivo de controversia. Y no tanto el Espíritu Santo, sino los dones espirituales. Qué triste que los cristianos pelean por los dones. Qué triste pelear por eso. Qué triste estar en pugna y hacerlo públicamente. Pues aquí en esta iglesia nosotros no queremos tener controversia sobre ese tema. Es más, que aquí creemos de que cada persona necesita estar plenamente convencido en su propia mente, y queremos
Queremos que el Señor nos enseñe, estamos abiertos a aprender y queremos crecer y queremos en realidad darle el lugar al Espíritu Santo que el Espíritu Santo se merece, porque el Espíritu Santo es Dios, no es un Dios más pequeño, no es que está Dios el Padre y ese es el que más manda, no, Dios es una Trinidad y la Trinidad está compuesta por tres partes iguales. El Padre es 100% Dios, el Hijo es 100% Dios, el Espíritu Santo es 100% Dios y nosotros creemos en la Trinidad, de que Dios es un solo ser y se manifiesta en tres personas. Usted me pregunta, Freddy, explícame eso. Y yo tengo que decirle, primero, que es muy difícil de explicar y yo no sé si yo lo entiendo. Es más, casi le puedo decir que no lo entiendo. Pero un día el Señor nos los va a explicar todo. El día que todos tengamos entendimiento perfecto, lo vamos a entender. Ahora, yo sí entiendo las cosas que yo leo y son fáciles de entender en la Biblia. Por ejemplo, miren lo que les voy a poner aquí. Miren las pantallas. Yo quiero que me pongan ahí, por favor, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son los que dan testimonio en el cielo? Tres. El Padre, el Verbo y ¿quién más? El Espíritu Santo. Y estos tres son... Caso cerrado. El Señor, Dios, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cada uno tiene un rol diferente, pero quiero que ustedes sepan, mis hermanos, que desde que Jesucristo se fue del mundo, el rol importante aquí en la iglesia, este es el tiempo de la iglesia. La iglesia comenzó al principio del libro de los Hechos. Nosotros le llamamos la era de la iglesia. La edad de la iglesia, estamos viviendo en la edad de la iglesia. Un día la edad de la iglesia va a terminar y va a comenzar otra era, otra época. Cuando llegue Jesucristo a la tierra y venga a reinar, va a ser la edad del reino de Israel en la tierra. Esa va a ser otro tiempo, otra edad. Pero ahora estamos en la edad de la iglesia. Y en la edad de la iglesia, la persona importante de la Trinidad es el Espíritu Santo. El libro de los Hechos nos enseña eso. No solamente el libro de los Hechos. Yo quiero ponerle varios pasajes porque yo quisiera hablarles ahora primero de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es 100% Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se puede contristar. Hermanos, dice, no contristen, no entristezcan al Espíritu Santo. Ustedes saben que entristecerse es característica de una personalidad. Solamente una persona que tiene sentimientos se puede entristecer. La Biblia dice, en el libro de los Hechos particularmente, dice que no le debemos mentir al Espíritu Santo. Ustedes que han leído el libro de los Hechos, en el capítulo 5, una pareja, un matrimonio que se llamaban Ananías y Zafira. Ananías y Zafira quisieron aparentar ser generosos y dijeron una mentira y vinieron a Pedro y le dijeron, te traemos esto, hemos vendido una propiedad y la vendimos en tanto. Y Pedro, por revelación de Dios, le dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Hechos capítulo 5, léanlo. No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Quiere decir que aún Pedro dijo que el Espíritu Santo era Dios y que al Espíritu Santo se le puede mentir, que lo podemos resistir, que podemos rebelarnos contra el Espíritu, que podemos cerrar nuestro corazón y no oír la voz del Espíritu cuando nos está hablando, porque el Espíritu nos habla, mis queridos hermanos. El Espíritu habla y le habla al Espíritu cuando el Espíritu quiere. Él nos habla en nuestro fuero interno. El Espíritu hace maravillas y milagros
Estoy hablando acerca de primero la persona, pero todo lo que el Espíritu Santo hace, le vamos a dar un poquito de tiempo a eso. Pero quiero que vean, vamos a ver varias cosas. Primero, quisiera, Alejandro, si me pones ahí, Lucas capítulo 3, quiero que vean este pasaje. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Aquí Jesucristo dice que fue bautizado, Aquí vemos la Trinidad. Este es un ejemplo perfecto de la Trinidad. La Trinidad. Aquí estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús vino a que Juan el Bautista lo bautizara cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán a los 30 años de edad, cuando comenzó su ministerio. Juan fue el precursor, fue como el vocero, el que venía delante del Mesías diciendo: viene detrás de mí uno que no los va a bautizar con agua, los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Y entonces vino Jesús y le dijo a Juan: bautízame. Y cuando Juan vio a Jesús venir, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista identificó a Jesús como el Salvador, como el que podía quitar nuestros pecados. Pero vino el Salvador y le dijo: bautízame. Y él le dijo: yo bautizarte a ti, yo no soy digno ni de desatarte tu calzado. Y Jesús le dijo: bautízame, porque es necesario que todo lo cumplamos. Y ahí Jesucristo, Juan metió a Jesús en el río Jordán y comenzó a bautizarlo. Dicho sea de paso, todos los que hemos recibido a Cristo debemos bautizarnos. Paréntesis, vamos a tener bautizo en la playa en abril, y si lo quieren antes, lo planeamos antes en cualquier piscina en donde haya agua. Y si Dios quiere, vamos a tener otra cosa por aquí pronto en que bautizarlos, un bautisterio que vamos a montar allá afuera y lo vamos a tener portátil. Pero todo creyente debe bautizarse. Jesús vino y fue bautizado, y miren lo que dice que ocurrió. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, Jesús orando, se abrió el cielo. ¿Y qué pasó? Y descendió ¿quién? El Espíritu Santo sobre Jesús. Descendió en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Miren ahí las tres personas de la Trinidad: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Los tres estaban ahí haciendo su función. Jesucristo ungido por el Espíritu Santo. Eso no es todo. Jesús habló, predicó después de este evento. 3 años estuvo predicando. Habló y enseñó muchas verdades. Pero yo quiero hablarles de 3 verdades o de 3 lugares donde Jesús predicó en el Evangelio de Juan. Y quiero que ustedes lean conmigo los 3 pasajes que son importantes que leamos, que todos sepamos, que todos conozcamos. Los 3 pasajes. El primero se encuentra en Juan capítulo 7. Ustedes me han oído citar este pasaje muchas veces. Juan capítulo 7, versículo 37. Jesús estaba presente en una de las fiestas judías. Los judíos tienen, como les he dicho anteriormente, 7 fiestas al año. Todas representan alguna verdad acerca de Jesucristo. Todas, las 7. En este caso Jesús estaba allí en una de las 7 fiestas. Jesucristo se puso en pie, se levantó en el último y gran día de la fiesta. Jesús se puso de pie y alzó la voz y dijo en voz alta: si alguno de los que me están oyendo tiene sed, ¿qué tiene que hacer? Venga a mí y beba. O sea que si tú tienes sed espiritual, ven a mí y yo te voy a dar, yo voy a saciar tu sed. Venga a mí y beba. Pero eso no es todo. Miren lo que dice el 38.
le dijo acto seguido: el que cree en mí, de los que vengan, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Piensen en un manantial, imagínense un manantial. El que cree en mí, de su interior correrán ¿qué? Ríos. Un río que continúa fluyendo, un río que va corriendo vuelta abajo, que va a la corriente. De su interior va a venir agua viva. ¿Y qué quiere decir eso? Se pregunta usted. Si nos quedáramos allí no sabríamos. Pero es que el Señor nos respondió esa palabra, nos respondió la pregunta en el versículo 39. ¿A qué se refería? Esto dijo, ¿de quién? Del Espíritu Santo que habrían de recibir. ¿Quiénes? Los que creyeran en Él. Todavía no lo habían recibido. Lo iban a recibir. ¿Por qué no lo habían recibido todos ellos? Pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no había muerto, ni resucitado, ni glorificado. Cuando Jesús ya volvió al Padre y el Padre lo vio, ahí Jesús, ya el Espíritu Santo vino. Y eso es, mis hermanos, lo que ocurrió en el libro de los Hechos. Pero quiero que vean dos cosas más que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo. La próxima está en Juan, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 17. Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Lean conmigo, por favor, en la pantalla. Le dijo Jesús a sus discípulos: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y yo, ¿qué haré? Yo rogaré al Padre y Él les dará, ¿quién? Otro consolador. En ese momento, ¿quién estaba consolando a aquellas personas? Jesús. Pero Jesús les dijo: ustedes guarden mis mandamientos y yo le voy a rogar al Padre y Él les va a dar otro consolador. Otro consolador. Para que esté con ustedes, ¿por cuánto tiempo? Así que el otro consolador, la palabra consolador que aparece ahí en nuestra Biblia, acuérdense que esto fue escrito no en castellano, se tradujo al castellano, al español y a muchos otros idiomas, pero fue escrita, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego común. La palabra consolador ahí, que tradujeron los traductores en castellano, consolador, la palabra es paracleto, que significa uno que viene a ayudar y que se pone al lado de uno. Es como el que viene a animarlo a uno, que viene a cuidarlo, a estar con él. Jesucristo dijo: yo le voy a pedir al Padre y Él les va a mandar a otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Y quién es ese? Porque si nos quedamos ahí, ¿quién será el otro que viene? Jesús lo explicó. Versículo 17. ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el otro consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque en este momento mora con ustedes, está viviendo con ustedes, y en el futuro, ¿dónde estará? Nótese, esas preposiciones son importantes. Ahora mora con ustedes, y en el futuro estará ¿dónde? En ustedes, que es el Espíritu Santo. Versículo 18, aquí paro. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Jesús habla primero de Él y acto seguido habla del Espíritu de verdad, y habla como si los dos fueran uno, y es que lo son. Pero quien está haciendo la obra es el otro consolador.
en este momento tú y yo tenemos viviendo en nosotros, si somos cristianos, al otro consolador. ¿Quién es el otro consolador? El Espíritu de verdad. Nosotros recibimos al Espíritu Santo. ¿Y cuándo pasa eso? El día de Pentecostés, el Espíritu vino y empezó a hacer maravillas. Le doy un pasaje más. En el capítulo 16, Alejandro, por favor, versículo 12. Capítulo 16, versículo 12 al 15. Miren lo que dice. Jesús le dijo aquí en otro lugar: todavía me faltan muchas cosas que decirles, pero ahora ustedes no la pueden llevar, no tienen la capacidad de poderlas digerir todas y de comprender. Versículo 13. Pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu de verdad, Él los va a guiar ¿a qué? O sea que las cosas que antes no entendían, ahora las podemos entender gracias al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Continuamos el versículo. Porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y se los hará saber, y les hará saber las cosas que han de venir. Versículo 14. Miren lo que dice aquí acerca del Espíritu Santo. Jesús hablando: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los dejará saber. En otras palabras, no es que sea mío, es que todo lo que es de mi Padre es mío. Ahí está la Trinidad actuando. El Espíritu Santo tenía el papel, el rol, la función de recordarles todo lo que Jesús les había enseñado. Y ahora tenemos a un nuevo maestro, que es nada menos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino. Si usted ha leído conmigo el libro de los Hechos, en el capítulo 2, Jesús le dijo en el capítulo 1: esperen en Jerusalén para que el Padre cumpla la promesa que les ha hecho. Capítulo 1. Todos los discípulos, era un grupo pequeño, se quedaron en Jerusalén esperando la promesa del Padre. Y en la fiesta de Pentecostés, estando Jerusalén llena de gente, ahí fue cuando Dios dijo: ahora vino el Espíritu Santo, y allí comenzó el primer milagro. Si usted lee el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, la cantidad de milagros que vemos es tremenda. Milagros de sanidad, demonios sacados de personas. Las cosas que pasaron allí no habían pasado en los 3 años del ministerio de Jesucristo. Gente se salvaban por miles. Nunca había pasado eso durante las predicaciones de Jesús. Las multitudes le seguían, pero nunca tantas personas se habían convertido al Señor como pasó en Hechos capítulo 3, en Hechos capítulo 2, como pasó en Hechos capítulo 4. Multitudes. Cuando Pablo salió, el Espíritu Santo trabajando con Pablo y Bernabé, y alcanzaron el mundo, las ciudades enteras se agolpaban y se reunían para oír las predicaciones de Pablo. Todo eso fue el producto del Espíritu Santo haciendo una obra tremenda. Tú y yo, a quien le debemos gratitud, si tú estás, ¿por qué hay este grupo de personas aquí? Esto no se debe a mí, esto se debe y así es en todas las iglesias en el mundo. El Espíritu Santo es quien es el responsable de que nosotros querramos oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos convence que necesitamos a Jesucristo. El Espíritu Santo es quien atrae, es el imán que nos atrae para venir a Jesucristo. Sin Él, ninguno de nosotros estuviera interesado en hacer lo que estamos haciendo. Ninguno hubiéramos sido salvos si no fuera porque el Espíritu ha salido a buscarnos, porque el Espíritu es quien está en este mundo convenciendo al mundo de pecado,
Pero quiero que vean un pasaje más. En Primera de Corintios, si me lo pones, Alejandro, tal vez no lo tiene. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 9, 10 y 11. Primera de Corintios capítulo... Esto está en toda la Biblia, pero yo quisiera que vieran este punto esta mañana. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 9, 10, 11 y 12. Perdón. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. En otras palabras, nada que tú y yo ni hubiéramos buscado, ni hubiéramos entendido, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios nos está revelando sus verdades. ¿Y cómo lo hace? Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si tú puedes entender algo de Dios y algo de la Biblia, es porque el Espíritu Santo escudriña y te revela las cosas de Dios. Y a mí también. Versículo 11, miren qué comparación. ¿Quién de los hombres no sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, excepto ¿quién? El Espíritu de Dios. Y en mi caso, si tú eres cristiano, si tú de verdad has recibido a Jesucristo como tu Salvador, miren lo que dice el 12, porque el 12 es para ti y para mí. Y nosotros, eso se lo dijo Pablo a los corintios. Los corintios eran un poquito desobedientes. Un poquito. Estaban desordenados en muchas cosas. Y sin embargo, miren lo que Pablo les dice. Y nosotros, refiriéndose Pablo, él incluido, y ellos también, nosotros no hemos recibido, ¿a quién? El espíritu del mundo. ¿A quién hemos recibido? Sino el espíritu que proviene de ¿quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, el espíritu de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, nos ha prometido. Esta mañana, si tú puedes decir de todo corazón: Freddy, yo creí en Jesucristo y lo recibí como mi Salvador y le pedí que entrara en mi vida, y yo estoy con dificultades, pero estoy siguiendo a Cristo. Si tú puedes decir eso, tú has recibido nada menos que al Espíritu Santo. Cuando el día de tu salvación, el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. Y además de que nos convence de pecado, es el que causa en nosotros el nuevo nacimiento, la regeneración, el nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan de la historia de Nicodemo y Jesús? Nicodemo, de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo? Pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ah, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Si tú has recibido a Cristo aquí, tú has nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo produjo en ti el nuevo nacimiento, porque entró en tu vida y le dio vida a tu espíritu que estaba muerto y separado de Dios. No que no existía, pero que estaba separado de Dios. Y vino el Espíritu y le dio vida, y ahora tu espíritu, que una vez estaba separado de Dios, ahora está unido a Dios por medio de su Espíritu. ¿Quién le da gloria a Dios esta mañana? La obra del Espíritu en nuestras vidas produce en nosotros el nuevo nacimiento. Vive en los creyentes. ¿Dónde vive el Espíritu hoy? Dice que vive en los creyentes. ¿Ustedes no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo que vive en vosotros? Eso dice 1 Corintios 6. Así que ¿qué somos los creyentes? ¿Templo de quién?
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Le ha dado vida a nuestro espíritu que estaba muerto. Nos empodera, nos da el poder para vivir la vida cristiana. Si tú puedes obedecer a Dios, es única y exclusivamente porque el Espíritu Santo vive en ti y te da el poder para tú hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Si no, es puro legalismo. Lo que tú haces es nada más que externo, es la letra. Y ustedes saben que la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Si tú tienes vida, es porque el Espíritu te ha dado vida. No solamente el Espíritu nos empodera para servir al Señor, para vivir la vida cristiana, sino para servir al Señor. Produce en nosotros el fruto del Espíritu. ¿Y qué más hace? Este ha sido el punto de controversia entre los cristianos. El Espíritu Santo ha repartido, y sigue haciéndolo, dones espirituales a los cristianos. ¿Para qué? Para que cada uno haga lo que Él quiere que haga. Para que cada uno tenga su parte y pueda servir a otras personas y servir a la iglesia y glorificar a Dios. Muchos dones. Que Dios me libre pelear con un hermano en la fe por un don. Ese ha sido el gran error de los cristianos. Pelear y argumentar porque este dice que tiene este don y yo no lo tengo. Lo tiene, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Es más, si tú puedes, aunque yo sé que Dios es el que al final del día, Dios es el que reparte los dones como Él quiere, lo vamos a leer en 1 Corintios 12. Y Dios nos ha repartido el cuerpo, lo ha llenado de dones. ¿Para qué? Para glorificar al Señor, para que cada uno haga su parte. Oye, pero yo no tengo ese don. Bueno, si tú no lo puedes afirmar porque tú no lo tienes, no tienes que negarlo tampoco. Tú nada más que respetas y vamos a tolerarnos unos a otros. ¿No creen ustedes que esa es una mejor medida? Yo quiero vivir así. Y yo quiero que el Señor haga maravillas y milagros y responda a cada oración de ustedes. Si Dios responde oraciones es porque el Espíritu Santo está intercediendo en nosotros con gemidos indecibles. Porque dice la Biblia que ni sabemos pedir como conviene, pero el Señor interviene por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Y eso es porque tú tienes el Espíritu y el Espíritu sabe exactamente lo que tu Espíritu quiere. Y se lo está interpretando al Padre. Y Dios entonces puede conceder y responder. Y la gloria se la lleva el Señor. Y mis hermanos, este tema es interesantísimo y es importantísimo. Y es una bendición. Porque Dios nos va a usar a todos. Porque Dios quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Para que seamos cristianos maduros. Y que Dios pueda glorificarse en medio nuestro. Y de que nosotros, no aquí en las cuatro paredes, cuando salgamos a la calle, podamos ir con la plenitud del Señor, haciendo maravilla, ejerciendo los dones que Dios nos ha dado. Los que sean. Sirven a la iglesia y nos sirven fuera de las cuatro paredes. Y que Dios lo haga. Que Dios lo haga. Ese es mi deseo, que Dios lo haga. Y que Dios nos haga, nos produzca en nosotros el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu. ¿Ustedes saben quién produce en ti y en mí el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor. Las 9 características del Espíritu Santo, el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo. Eso es ahora el fruto interno, no el externo, el interno. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. El que quiera cualquiera de esas 9 cosas, lo que tiene que hacer es estar lleno del Espíritu todos los días. Buscar la llenura del Espíritu, acercarnos a Dios y buscar la llenura del Espíritu. La Biblia dice, no se llenen más de vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Dios quiere que estemos llenos del Espíritu para que el carácter de Cristo primero exista en nosotros y el Señor pueda hacer maravillas a través de nosotros.
Y si por casualidad hay alguien aquí esta mañana que todavía no ha venido a Jesucristo, mi propuesta es esta. ¿Por qué hoy no? ¿Por qué no venir a Jesús? ¿Serías tú capaz de decir esto? Si tú eres capaz de considerar lo que voy a decir, que Jesucristo es Dios, Él es Dios, y que tú no lo eres, y que Jesucristo es perfecto y tú y yo no lo somos, dejamos mucho que desear, hemos fallado muchas veces y seguimos haciéndolo. Nosotros no somos capaces humanamente de ser tan perfectos como es Dios. Y Dios, para dejarnos entrar al cielo, tendríamos que ser perfectos como Él. Entonces estamos todos descalificados. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Dios, al saber eso, dice, ¿qué hago ahora? ¿Cómo puedo hacer que personas vengan y vivan conmigo en el cielo? ¿Quieres tú vivir en el cielo para siempre con Dios? Porque yo quiero eso. Yo quiero vivir con el Señor. Yo quiero saber que estoy perdonado, que el Señor me acepte y que el día que me muera, el Señor va a abrirme las puertas y voy a entrar a la patria celestial. Pero yo no me lo merezco, ni tú tampoco, porque soy imperfecto y lleno de defectos humanos. El pecado mora en mí y mora en ti también. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Dios vio nuestro dilema. ¿Y qué hizo Dios? Dios dijo, tengo que pagar. Alguien tiene que pagar. El justo tiene que pagar por los injustos para yo poder perdonar a los injustos. Alguien tiene que satisfacer mi justicia perfectamente. Y ese alguien se llama Jesús. Dios dijo, mi hijo, ¿quién va a ir allá a salvarlo? Y Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Y Jesús aceptó vestirse de humanidad, dejar sus vestidos de gloria y de perfección y hacerse hombre y venir a vivir entre nosotros por 33 años. Jesús se hizo hombre para que pudiera morir por ti y por mí y como hombre pagar la deuda que tú y yo tenemos con Dios. ¿Cuál es la deuda? Pues la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Y quién murió? Para que tú no tengas que morir por toda la eternidad. Jesús murió en una cruz y pagó tu deuda y la mía. Y Él, el justo, murió por los injustos para podernos llevar a Dios y presentar y decir, Padre, yo pagué sus pecados. Entonces los injustos que somos tú y yo, para que ese pago sea nuestro y podamos adueñarnos y poseerlo, tenemos que decirle, Jesús, yo creo que tú eres el Señor y que tú moriste por mí y que tú resucitaste y pagaste mis pecados, y Jesús, yo quiero que tú seas hoy mi Salvador. Tú serías capaz de corazón de decirle a Jesús, yo creo en ti de todo corazón, que yo quiero que tú seas mi Salvador. No lo había entendido, pero hoy lo entiendo. Yo quiero que tú seas mi Salvador. La Biblia dice que todo aquel que en Él cree recibirá perdón de pecados por su nombre. Todo aquel que en Él cree, que confía, que acepta, que recibe a Jesucristo como su Salvador, recibe el perdón de pecados. ¿Quieres tú recibir el perdón de pecados? Hazlo ahora mismo, ahí en tu mente. Dile, Jesús, lo estoy entendiendo. No lo había entendido, pero hoy lo entiendo. No me lo merezco, tengo muchos defectos, pero Jesús, el que no conoció pecado, por nosotros, por mí, se hizo pecado, tomó mis pecados, los pagó, los cargó, derramó su sangre, murió y resucitó para que yo obtenga el perdón. Si tú le dices, Jesús, tú eres el Señor, tú eres Dios, y tú moriste por mí, y yo te recibo, aquí adentro. Así fue como me pasó a mí, yo lo recibí solo, estaba en un lugar solo. Recibí a Jesús, Jesucristo, sálvame. Y Jesucristo entró en mi vida.
perdonó mis pecados y empezó a vivir en mí y empezó a cambiarme a partir de ese día. Y a partir de ese día dije, me voy a entregar a Jesús. ¿Eres tú capaz de entregarte a Jesús? Vamos a tener un momento de oración. Ora conmigo, por favor, ora conmigo, ora. Un momentico. Ahí donde tú estás en la soledad de tus pensamientos, pensando en lo que yo estoy diciendo. La Biblia dice así: si confesamos con nuestra boca, o sea que si lo admitimos, que Jesús es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Jesús murió y resucitó para pagar nuestros pecados, seremos salvos. Dile: Jesús, tú eres el Señor y yo te recibo como mi Salvador. Entra en mi vida y hazme una persona nueva. Ayúdame a seguirte ahora todos los días de mi vida. Dile: ayúdame a seguirte todos los días de mi vida. Primero te recibo como mi Salvador y luego me entrego a ti. Entrego mi voluntad, entrego mi vida, quiero seguirte. Díselo. Te garantizo que va a ser las dos mejores decisiones de toda tu vida. Primero, recíbelo. Dile: Jesús, te recibo como mi Salvador. Segundo, Jesús, te entrego mi vida, me entrego a ti. Tenemos la cabeza inclinada, me imagino yo tengo los ojos cerrados, pero voy a abrir mis ojos y quiero preguntarle a esta audiencia grande que está aquí, que si en esta mañana tú has recibido al Señor, nada más que así rápido levanta la mano y bájala, que yo quiero orar por ti, anónimamente quiero orar por ti. ¿Habrá alguien? Puedes levantar la mano y decir: Freddy, hoy yo he recibido a Jesús. ¿Alguna más? Levántala, no tengas pena, ni te avergüences del Señor, no te avergüences de tu decisión. Primero, nadie te va a hacer pasar ninguna pena. Nada más que me estás diciendo: Freddy, yo en mi corazón he recibido a Jesús. Levanta la mano y bájala. ¿Habrá alguna persona? Alguien, que Dios le bendiga allá atrás, que Dios te bendiga, mi amigo. Alguien más. Denme chance para verlo. Que Dios te bendiga por allá, a mi mano izquierda, y a ti también. Que Dios les bendiga a ustedes. Y allá atrás, que Dios te bendiga. ¿Quién más dice: yo levanto mi mano? Indico, levantando mi mano: Freddy, yo, ora por mí, yo he recibido a Jesucristo hoy. ¿Alguna otra persona? ¿Alguien más? Acuérdense que el que no recibe a Jesucristo no recibe el perdón de pecados. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? Rapidito. Levante su mano y deme un momentico para poderle mirar. A mi lado izquierdo, aquí a mi derecha, de parte de ustedes. Alguien aquí, alguien en el centro, levante su mano. Alguien en el centro diga: yo recibo a Jesucristo. A mi mano izquierda, ¿quién le dice hoy al Señor: Señor, nunca había tomado la decisión, pero hoy me entrego por completo a ti? Levante su mano, si ese es su caso. Este es lo segundo: hoy me entrego a ti. ¿Quién hoy está dispuesto a entregarse a Jesucristo y decirle: Jesús, haz una obra en mí, hoy te quiero seguir, hoy decido seguirte? Alguien, levante la mano allá atrás también, que Dios le bendiga. Por aquí, que Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguna otra persona? Señor, tú conoces nuestros corazones. Y yo te pido, Señor, primero, que cada persona que está aquí, que no haya una persona que no haya recibido el regalo de la vida eterna que tú ofreces. Segundo, Señor, te pido que todos los que estamos aquí hayamos decidido: me entrego a Jesucristo, me entrego a Él y lo voy a seguir a Él. Sabemos, Señor, que no hay mejor vida que una vida de ser discípulo y seguidor tuyo. Y Señor, esta mañana te damos gracias por tu Espíritu Santo, que es nuestro consolador, es nuestro paracleto, es el que tú enviaste para venir a que se pusiera del lado nuestro y nos ayudara y nos consolara y nos enseñara. Y Señor, es el Espíritu Santo
como vive en nosotros, sabe de verdad lo que necesitamos. Y cuando hay algo que ni sabemos cómo pedirlo como conviene, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias, Señor, que tú nos has empoderado para vivir la vida cristiana. No es que la vida cristiana sea difícil vivirla, es que es imposible sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos saben eso? Que es imposible vivir la vida cristiana si no es porque el Espíritu está obrando en nosotros. El Espíritu nos trae a Cristo. El Espíritu nos empodera para seguir a Cristo y para servir a Cristo. Y te damos gracias, Señor, y te pido que esta iglesia sea una iglesia de personas que están llenas de tu Espíritu, llenos del Espíritu. Queremos andar en el Espíritu. Señor, leí en Hechos que aquellos cristianos que estaban allí en Antioquía, dice que los hermanos estaban gozosos y llenos del Espíritu. Señor, yo te pido que tú nos hagas a nosotros como esos cristianos del primer siglo, gozosos y llenos del Espíritu Santo. Yo te pido eso para cada uno de mis hermanos y de mis hermanas aquí. Y que esta iglesia sea una iglesia gozosa y llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos desean eso esta mañana? Gozosos y llenos del Espíritu Santo. Mi esposa ayer visitó la casa de mi hija. Y cuando llegó a la casa anoche me dijo: Freddy, ese nieto nuestro, llegué y tenía preguntas de la Biblia. Lo que quería hablar era de la Biblia conmigo. Y yo le dije: Aurora, ese niño está lleno del Espíritu Santo. Eso no lo tenía antes. Eso es que Dios lo ha llenado de su Espíritu. Y de verdad ha nacido de nuevo y está lleno del Espíritu. Y entonces aprovechamos para orar por él y orar por los demás. Mis hermanos, estar llenos del Espíritu a veces es que estamos llenos del deseo de conocer más de Dios. Estamos llenos de gozo. Se ve el fruto del Espíritu en nuestras vidas cuando estamos llenos del Espíritu. Mi deseo es que ustedes y toda su descendencia estén llenos de gozo y del Espíritu Santo. Oren conmigo, pónganse de pie y vamos a orar. Señor, gracias por tu Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el Espíritu Santo? Gracias por tu obra de salvación. Gracias porque tú nos has atraído, porque el Espíritu nos atrajo a Cristo. Gracias porque el Espíritu vive en nosotros. Gracias porque el Espíritu nos empodera para servir al Señor, para llevar fruto. Nos ha dado dones, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por el Espíritu. ¿Cuántos le dan gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu esta mañana? Te damos gracias. Le damos gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y pedimos la bendición tuya, Señor. La bendición tuya para cada persona aquí. Que tú hagas maravillas aquí con nosotros en este año. Bendice esta nación. Señor, haz maravillas con Estados Unidos. Te rogamos, Dios, que traigas avivamiento espiritual. Avivamiento espiritual, Señor. Haz un despertar espiritual. Primero en los cristianos y segundo en los que no te conocen todavía. Que sean atraídos a Jesucristo, porque el Espíritu Santo los está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Te lo pedimos, Dios. Gracias por esta mañana. Te damos gracias primero por ti y segundo te damos gracias por la familia de la fe. Que podemos estar juntos y, Señor, qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias por el amor y la armonía que nos une. Te pedimos bendiciones esta semana en el nombre de Jesús. Amén, amén, mis hermanos, amén, amén. Dios les bendiga y a nuestros nuevos hermanos en Cristo, quiero conocerlos. Deme el chance de estrecharle la mano y aquí estamos para ayudarle. Que Dios les bendiga.